Bueno, buenas tardes a los presentes, a los de Internet y a los que lo vean en el canal de forma indefinida. Esta es la contraconferencia, ¿no? Porque la que lo da ni es joven, vamos, el que lo da ni es joven, ni son castillos famosos, ni son castillos vistosos, ¿no? Esta es un poco la contraconferencia, porque hasta ahora siempre hemos estado viendo verdaderas, o sea, siempre lo hemos dicho, los castillos, los más impresionantes, lo más de lo más. Pues esta, sin embargo, es casi un recordatorio de que hay otros castillos, de que hay otras fortificaciones que no son tan llamativas, pero que no por ello son menos interesantes o tienen menos historia. Y además lo bueno que tienen las atalayas que vamos a ver es que no tienen, nos ha dicho Rafa de Olite, hay un montón de documentación, pues de estas no hay nada. Lo único que cuentan es lo que cuentan ellas mismas, es decir, el resto arqueológico, lo que cuenta el castillo en primera persona, lo que es capaz de contar por sí mismo, ¿no? Y eso para los que nos gustan las piedras viejas y mohosas y pues es bastante interesante. Entonces, vamos a empezar, vamos a ir súper rápido porque tenemos nada más que media hora, o sea que vamos a hacer un paseo más bien por las atalayas. Las atalayas son un elemento fortificado, un elemento defensivo que es nada más que una parte de un engranaje mucho mayor, que es el sistema defensivo de las marcas de las defensas de la frontera del Califato de Córdoba, ¿no? Luego veremos, porque claro, las atalayas siempre han estado ahí, vamos, siempre llevan 1000 años ahí arriba, pero nosotros hace 50, 100 años había poca información, es decir, sobre las atalayas. Con lo cual vamos a ver también luego por qué, porque veremos un poco en un caso concreto de cómo hemos llegado a la conclusión de lo que vamos a exponer ahora, que es que son una parte del gran complejo defensivo que es la frontera andalusí, la frontera del Califato de Córdoba, la frontera, la Marca Media en este caso. Eh, pues eso, vamos a pasar un poco, no me quiero perder en demasiado, con lo cual vamos a ver primero lo que nos dice, por ejemplo, una fuente, no de estas atalayas en concreto, sino de las atalayas en general, ¿no? Almucadas, yo no soy Jorge ni soy Miguel Ángel, con lo cual sobre todo las guturales esas árabes no las sé pronunciar. Pero vamos, hay un señor en el Almucadasi que nos dice cómo era la organización defensiva andalusí, que estaba formada por tres niveles, ¿no? La alcazaba, el ribat y las torres. La alcazaba son las grandes fortalezas tipo Gormaz, no tipo las ciudades fortificadas de Madrid, Guadalajara, todas esas. Los ribat, que son un paso intermedio, lo que serían fortificaciones más pequeñas, y las torres, ¿no? Las torres que en realidad no son defensivas, son un sistema de alarma, ¿no? de defensa. Pero vamos, ahí lo vemos en este caso, pues lo podemos ver en Soria, lo podemos ver en Toledo, lo podemos ver en Madrid en este caso. Entonces, en Madrid, la gran ciudad defensiva, la gran ciudad organizadora del territorio es Toledo, ¿no? Toledo es la que organiza en retaguardia, luego Medinaceli en la frontera, y esas ciudades intermedias serían Madrid, Guadalajara, Peñahora, Olmos, todas esas fortificaciones que hemos ido hablando, y el siguiente paso, que serían las atalayas, ¿no? Aquí vemos otra fuente, en este caso al Jacobi, en el siglo XI, que nos dicen que eran unos castillos muy próximos unos a los otros, donde residen gentes piadosas y moravitas, que son en este caso los ribat. Dice, y entre Bizerta y Sfax los rabatos se pasaban por ahumadas o luminarias. Durante mucho tiempo, una fila de torres construida por el unía todo el litoral de Ifriquía, y cuentan que en una sola noche podía llegar la noticia de Alejandría a Ceuta. Aquí lo que nos está diciendo es cómo en el siglo XI te explicaba cómo funcionaban las atalayas, para pasar esa alerta de día con ahumada y de noche con luminarias. Luego también, no sé si nos dará tiempo, porque tenemos poco tiempo, pero también hay días de niebla y hay días de lluvia en las que la alarma hay que pasarla de otra manera, ¿no? Que es normalmente yendo pues o a caballo o a pie. Pero bueno,
aquí nos dice la teoría. Aquí vemos nuevamente al Mukadasi, lo que nos explica. Este es un texto un poco largo, con lo cual no lo voy a leer, pero vamos, lo que nos está diciendo es que cuando atalayan los barcos, en este caso el mar, enciéndese la almenara próxima a aquel ribat y 7 noches levantas es decir, lo mismo que hemos visto y cómo, cómo la alarma se va dando. Hay muchas formas de la alarma. Aquí la vemos que la están dando con el toque de añafil, es decir, con una trompeta, ¿no? Hay formas de cada... seguramente habría muchas formas y cada una... y bueno, y también hay atalayas que no hay torres, es decir, que hay puestos donde se pone la vigilancia que no hay torre, o sea que sencillamente es un sitio donde hacer la humada. Por eso hay tantos cerros que se llaman la atalaya, el talaya, talay, no sé qué, ¿no? Pues básicamente, como decimos, las atalayas no son, son parte del sistema defensivo, pero no son defensa. Es decir, no es para meterse allí a defenderse, sino para dar la alarma. La guerra medieval, como veis, o sea, aquí muchas veces hablamos de la guerra medieval, la batalla campal es muy rara, con lo cual normalmente lo que son operaciones de robo, o sea, porque vamos a llamarlas directamente, o sea, las típicas razias son entrar en territorio enemigo a robar lo que se puede llevar, que normalmente en lo que se lleva pues son lo que llamaban antes en el lenguaje jurídico los bienes semovientes, ¿no? Los que se pueden mover por sí mismos, que son el ganado y los cautivos, ¿no? Es lo que normalmente se busca en estas expediciones, pequeños grupos que entran en territorio enemigo a robar ganado principalmente y cautivos. ¿Y cómo se defiende uno de ellos? Pues normalmente dando la alarma, porque normalmente uno no vive en una fortificación. Entonces, esa gente que vive dispersa en los valles, pues oye la alarma y se retira a los sitios o a las fortificaciones o a las montañas, donde sea. Y si tienes mala suerte, pues te cogen y te llevan a pedir rescate por ti, que es lo que pasa porque te conviertes en un bien semoviente y ya vales lo que pueden pedir por ti o lo que puedas trabajar, ¿no? Entonces, si tú estás al lado de una atalaya, pues normalmente no te vas a refugiar en ella porque, a no ser que sea un grupo muy pequeño el que viene, ¿no? O sea nada más que un grupo de forrajeadores, media docena de hombres a caballo, entonces sí te puedes refugiar en la atalaya. Pero si van a venir 30, 40 o 60, no sirve. O sea, esto no es, básicamente no es para defenderse ahí dentro, sino para dar la alarma. Entonces, las fortificaciones que estamos viendo están situadas en profundidad de varios kilómetros, entre lo que son el enemigo, que son en este caso los reinos cristianos, y lo que es la gran ciudad, que es Toledo, la capital, que está situada al sur del Tajo, que funciona también como gigantesco foso, ¿no? La Serra de Guadarrama son las murallas, hay un foso que es y en todo ese terreno es donde están colocadas las fortificaciones. En caso de que entre un ataque enemigo, es lo primero que va a encontrar son las primeras fortificaciones, que son esas atalayas, estas que dan la alarma únicamente. Si el siguiente paso, si sigue avanzando el enemigo, ya va a tener que superar toda una serie de fortificaciones que se va a encontrar situadas aproximadamente a un día de marcha de ejércitos medievales, que son Calataliza, Olmos y Canales, Madrid, Uceda, Talamanca, Paracuellos, Peñahora, Guadalajara, Alcalá la Vieja. Y si consigue superar eso, todavía tiene que superar el Tajo y finalmente ya la plena retaguardia, que es Toledo y todas las fortificaciones de la Sagra, que es donde está ya lo que es el interior de Al-Ándalus, ¿no? Es decir, como hemos dicho, son dos ruedas diferentes, una es la de defensa y otra es la de alarma, la de alerta. Nosotros estamos hablando de la rueda de alerta. Y ya entramos en nuestras atalayas de la Sierra de Guadarrama, si quitamos y desaprendemos todo lo que sabemos de ellas, pues nos colocamos desde 100 años. ¿Y qué tenemos? Pues una serie de torres ahí de las que no sabemos nada. Entonces se empieza a trabajar sobre ellas y empezamos a sacar. Lo primero que se saca es organizarlas. Hay un grupo homogéneo que está en lo que se llama la Sierra Norte, el Bellón, el Berrueco, una serie de ellas, que comparten unas características que vamos a ver, y otro grupo pequeño compuesto por las de Torrelodones y la Torrecilla, la Sierra de Hoyo de Manzanares, que también comparten unas características, y luego unos versos sueltos, que son la de Peñamuñana, la Plaza de Oriente y Santorcaz, que no las veremos.
Bueno, la Sierra Norte, como hemos dicho, tienen características comunes, las de la Sierra Norte, en este caso el Vellón, ahí la vemos, el Vellón, la vamos a ver, estamos viendo una atalaya reconstruida, ahí la vemos, gran dominio visual, todas estas tienen un gran dominio sobre los valles, se ven entre sí, pero todos estos valles no se ven, es decir, no se ven de un valle al contrario, o sea, estas atalayas tienen dominio a lo que es lo largo del valle, pero no con los valles de alrededor. Aquí vemos la siguiente que vamos a ver, el Berrueco. Vamos viendo características, pues cuerpo a veces tiene esa forma de tonel, son todas cilíndricas, tienen la entrada en alto, siempre la entrada situada en alto, pequeña, no son, es decir, es para entrar ahí con una escala escamoteable si hay que, como digo, si hay un grupo de forrajeadores, si son 6, 8, 10 a caballo, te metes ahí, subes la escala, cierras la puerta y esperar a que se vayan. Si vienen 30 o 40, pues lo mejor es que o 50 o 300, lo mejor es que les dejes que incendien la atalaya o lo que sea y te vayas a buscar otro sitio donde refugiarte. En la asociación tenemos fotos históricas, en este caso aquí vemos la del Berrueco, una visita hecha por la asociación. No sé, yo, Jorge a lo mejor conoce a los que están ahí, no les conozco yo, pero vamos, el asunto es que ahí vemos la atalaya como estaba. Lo que estamos viendo nosotros ahora es una atalaya reconstruida en el siglo XX, ¿no? Aquí la vemos, el gran dominio, ve el gran dominio sobre sobre los valles. Por dentro estaban vacías, todas ellas, claro, evidentemente, no quedaba nada, pero sí quedaban los mechinales, por lo que sabemos que tenían varios pisos de madera y que esos pisos interpretamos por otras cosas que tendrían seguramente también unas escalas escamoteables, de forma que no hubiera más que una escala que se fuera poniendo de piso en piso, ¿no? Aquí vemos esta atalaya reconstruida, con esa reconstrucción quiere recordar esa forma, ¿no? Aquí vemos otra ya, la de arrebatacapas, ya tenemos cosas cilíndricas, entrada en alto, la veis, y ya vemos, vamos viendo el cuerpo, los diferentes pisos, veis cómo se va adelgazando, el piso bajo es más grueso y cómo se va adelgazando para meterlas. Aquí veis el gran dominio, en este caso, el gran dominio visual que tiene, son atalayas colocadas siempre en lo alto de los cerros. Esta ya es la atalaya de Venturada. Veis ahí también las características que hemos dicho, la entrada en alto, en este caso hay un machón de piedra que facilita, pero siempre está en alto, huecas, cilíndricas, y fijaros, siempre tienen el primer piso, o sea, el primer piso es macizo, es decir, la primera parte es como una regularización de un zócalo macizo para a partir de ahí ya construir el edificio. Veis que todas estas tienen un estilo común, que es la Sierra Norte de Madrid, lo que es el Valle Alto del Jarama, y como decimos, bueno, se complementaría con la del Molar desaparecida. Ahora a ver si vais al Molar, hay una atalaya, está reconstruida, o sea, son esas cosas que hacemos aquí. Primero la tiramos, luego la reconstruimos. Y luego la de Torrelaguna, que estaba en la plaza, esa está totalmente desaparecida. Y luego está el Torritón, que es una de esas versos sueltos que hemos llamado. El Torritón, ahí tenemos a Jorge Jiménez, que en el año 86, me parece que fue, no me acuerdo cuándo fue, tuvo la aventura, ¿no?, de encontrar una fortificación inédita en la Comunidad de Madrid. Pues sí, en el año 80 y tantos todavía se podían conseguir encontrar fortificaciones inéditas en la Comunidad de Madrid con el libro aquel que hiciste con Rollón. Y es una atalaya pues totalmente atípica con lo que hemos visto. Está por la misma zona, pero está en el fondo del valle, lo veis, ¿no? Es decir, es cilíndrica también, tiene la entrada en alto, pero no tiene las mismas características. La primera es que está en el fondo del valle, ¿no? Con lo cual no tiene, o sea, no puede tener nada que ver con las otras. Se dice que pueda ser cristiana, que pueda ser del 13. Lo bueno que tienen estas torres es que cuentan su historia y lo que no sabemos interpretar, ellas lo cuentan, pero nosotros no sabemos entenderlas. ¿Veis ahí el Torritón? Está totalmente en llano, las otras están pues eso por las alturas y por eso pues fue la razón por la que esta torre pasó desapercibida hasta mediados de los años 80. Segundo grupo, la Sierra de Hoyo de Manzanares. Ahí tenemos dos, hemos dicho, Torrelodones y la Torrecilla, que son diferentes de las que hemos visto. Son también cilíndricas, que son mucho más pequeñas
y aquí también no se ven entre sí, es decir, son unas atalayas extrañas, se ven desde, o sea, el dominio visual que le hicimos un estudio, ahora lo veremos. Miguel Ángel hizo un estudio visual. Estas atalayas tienen un dominio visual hacia el sur, es decir, se ven desde Madrid y desde Calatalifa, pero entre ellas no se ven. Con lo cual, también nos están contando una historia que no terminamos de comprender, pero seguramente estas o sea, pertenezcan a sistemas defensivos ligados a Madrid, a Madrid, a Calatalifa, a toda esa parte, siguiendo el Valle de Guadarrama, no, y desde luego a sistemas defensivos, aunque nosotros nos estamos dando como el grupo de la Sierra de Ollo, entre medias está la Sierra de Ollo y no hay contacto visual entre ellas. Con lo cual, todas estas batallas tienen mucho que contar todavía. Ahí veis a Jorge y a Juanra en esta atalaya. Esta atalaya tiene mucho, está en el polígono militar del Palancar. Lo bueno que tiene es que eso está cerrado desde los años 40, ahí no ha entrado nadie, con lo cual está virgen, tiene un montón de documentación de paquetes arqueológicos para contar su historia, que en algún momento la contará, porque ya digo, las otras están destrozadas. Y vamos a dedicar los últimos minutos de tiempo a explicar un caso concreto, que es la atalaya de Torrelodones, cómo nosotros le sacamos la información que pudimos sacarle a una atalaya como es Torrelodones, porque nosotros en su momento, pues Rafa participaste, Miguel Ángel, Juan Rafa, todos hicimos un grupo o un estudio siguiendo los criterios de ciencia ciudadana, en el que nadie cobró por ello, o sea, para sacarle a la atalaya de Torrelodones todo lo que se podía, lo que éramos capaces de sacarle. Ahí participó también Pedro María Vargas con sus fotografías, entonces los drones estaban empezando, pero es decir, esto entonces era también de rabiosa actuar. Ahora es muy visual, todo el mundo tiene drones, pero vamos, en su momento pues era novedoso. Ahí tenemos la atalaya como nos la sacó Pedro María Vargas. La atalaya ha sido muchas veces nuestro, o sea, cuando nos dieron el premio Europa Nostra, digo, no, el premio de la Comunidad de Madrid, que está por ahí, no sé, está es un bloque de bronce que está ahí, nos lo dieron. No, no, no lo quites, que a ver si me va a caer el espejo. Pero vamos, cuando nos dieron ese premio, nos lo dieron debajo de la atalaya de Torrelodones, ¿no? O sea, con la atalaya de Torrelodones, ahí la veis, en el premio de Gandolfo. Entonces nosotros nos planteamos porque claro, decían, bueno, la atalaya por paralelos debe ser andalusí, debe ser del siglo X, debe ser califal, pero no teníamos ningún dato para demostrar que aquello era califal. Entonces, lo primero, hicimos un plan de estudios en el que para hacer una recopilación bibliográfica, hacer un análisis de fotografía histórica, la estratigrafía muraria y una prospección en superficie, a ver si conseguíamos demostrar que aquello era andalusí o nos salía otra cosa, porque cuando uno va con una hipótesis te puede salir la contraria, ¿no? Entonces, Antonio Iraizoz, otro del miembro que participó dentro del equipo, como arquitecto nos hizo una planimetría, no había una planimetría, había una planimetría hecha en los años 80 incompleta, él nos hizo la planimetría, en estos casos, veis lo que hemos dicho, esta hueca tiene ese zócalo macizo, ¿no? Como lo tiene tanto, la entrada en alto, porque la entrada original es esta, luego veremos, tiene fases, y luego tiene ese cuerpo adosado que había dudas de si era un cuerpo coetáneo, si había sido siempre así o no. Entonces, nosotros es lo que estudiamos. Y con eso tuvimos también la suerte de encontrar otro, Francisco Javier Pastor, encontró una serie de fotografías de estas que se encuentran en circunstancias azarosas. No las quiero contar porque son, o sea, cómo se trata el patrimonio en España es mejor a veces no más que decir cómo se salva, no cómo llega a dónde está, pero vamos, encontré una serie de fotografías por sistema, azarosas, tomadas antes de la restauración, que veremos de la atalaya, y tuvimos la suerte también aparte de que Francisco Javier Pastor nos las puso a disposición, otra persona, Guillermo Kurz, que es un gran especialista en fotografía de cuando estaba en pañales, del siglo XIX, pues nos la restauró.
Y de aquello que había salvado Javier Pastor de la destrucción, pues nos la restauró también porque en este plan en este estudio de ciencia ciudadana, la restauró y Javier Pastor donó el original y nosotros donamos, bueno, Guillermo Cruz donó la restauración al Archivo Municipal de Torrelodones, donde se conservan ahora, bueno, la copia virtual, ¿no? Pero, vamos, pero la copia original está. Y lo gracioso es que cuando nosotros le preguntamos a Guillermo Cruz por unas fotografías que había publicado él en el libro de la Comunidad de Madrid de las fortificaciones de la Comunidad de Madrid en el año 91, no las encontró, los originales, pero a cambio encontró otras fotografías históricas que también las puso a disposición de la investigación, con lo cual nos encontramos con un corpus interesante de fotografías históricas realizadas antes de la restauración, porque la atalaya de Torrelodones tiene una restauración hacia 1930, que es como la vemos nosotros actualmente, con ese almenaje, esa merlatura tan bonita, pero que es una merlatura que antes de 1930 no existía. Entonces, nosotros con estas empezamos ya, como digo, conseguimos un corpus bastante grande de fotografías previas a la restauración, con lo cual ya pudimos empezar a ver qué había de original y qué había de no original. Es decir, veis la puerta, con lo cual toda la merlatura no es original, digamos. Eh, Veis ahí sabemos que hubo un rayo que cayó hacia 1928-1929 que destruyó todo eso. Esto es lo que vemos viendo. Sabemos que por lo menos una almena piramidal del cuerpo adosado sí era original, pero seguramente es porque ese cuerpo adosado es del 13, es decir, yo creo que todo ese cuerpo adosado es posterior también a la atalaya, que originalmente la atalaya era exenta con la entrada en alto, como hemos visto, y que luego posteriormente se le hizo eso. Entonces, comparando, veis cómo vamos sacando las partes originales y a partir de eso, pues hicimos una propuesta de lectura de paramentos y de fases de lo que podría ser la torre, desde las más antiguas hasta las más modernas, ¿no? Ahí lo veis, las fases son inequívocas. El problema es luego decir de cuándo es cada fase. Pero bueno, podemos decir que la fase morada es posterior a 1929, seguro, eso sí, y que las fases originales, pues, son las primeras que se hicieron, no las que están más en la base. ¿Cuándo se hicieron esas bases? Pues por paralelos con las otras, creemos que fue en el siglo X. Pero es que además hicimos una prospección de materiales en superficie. Y esta sí que fue heroica, porque esto no es el campo del Palancar. Es decir, en el campo del Palancar no entra gente desde 1940 y aquello está lleno de cerámica. Aquí van a hacer botellón sábado, sí, y sábado, y viernes. Entonces está lleno de cristales, de basura de todo tipo. Y aún así, a base de prospectar, conseguimos encontrar piezas cerámicas medievales. Piezas cerámicas medievales de o sea, no cualquier pieza cerámica medieval, es decir, conseguimos encontrar piezas cerámicas. Se unió también a la prospección Manuel Retuerce, sabéis que es el mayor especialista en cerámica andalusí de la meseta, se unió también a este equipo de ciencia ciudadana y nos confirmó que eran formas andalusíes, que se podían fechar en el siglo X, ¿no? A principios del X. Ahí veis las fichas, las piezas, lo que serían las piezas originales. Evidentemente esto es de museo, esto no apareció en nuestro... Pero vamos, son las piezas que encontramos nosotros vidriados también, ¿veis? El verde y manganeso, está encontrado Juanra, me parece, creo recordar, verdaderamente encontrar un verde y manganeso en aquel montón en aquel sitio tan degradado, pues fue, pero vamos, ahí se encontró. Y otros materiales también que cuentan historias que no terminamos de entender o de comprender, como es escoria vitrificada,
hay escopeta vitrificada, hay cartuchos de caza que son muy normales y hay metralla de la guerra civil, ¿no? Que eso es, eso sí que sabemos interpretar. Y por supuesto, todo esto lo hemos publicado porque todas estas, cuando se hace una investigación de ciencia ciudadana como esta, se hace con ciudadanos que hacen ciencia y para que los ciudadanos tengan acceso a esa ciencia, con lo cual ahí lo tenéis en lo hemos llevado a Castillos de España, a las actas de patrimonio arqueológico de la Comunidad de Madrid, y ahí están los artículos donde se puede consultar lo que nosotros sacamos de la talla de Torrelodones, que básicamente, que, que básicamente es esto. Conseguimos demostrar que la atalaya de Torrelodones científicamente tiene un origen andalusí, porque no solo los paralelos, sino también la prospección te dice que las primeras fases hay cerámica del siglo X, con lo cual está demostrado la existencia de la atalaya de Torrelodones en el siglo X, aparte de la de Hoyo de Manzanares, que estaba publicado ya en 1982, que era andalusí, y las otras que había publicado Caballero también en su. Con lo cual, a ver de esto. Luego se ha hecho ha hecho una intervención alguna empresa de arqueología, pero yo en eso no sé, nosotros no hemos participado en ella, con lo cual no hablamos de lo que no entendemos. Pero esto sí que digo que conseguimos demostrar nuestro objetivo, que era demostrar que la atalaya de Torrelodones tiene un origen andaluz. Y bueno, como hemos dicho, nada, de esto no os voy a decir ni un minuto, pero vamos que hay otros grupos de atalaya, o sea, todo la frontera andalusí, toda la frontera del Califato de Córdoba está defendida por estas, bueno, más que defendida, alertada por este tipo de defensas avanzadas o de defensas para dar la alarma, como por ejemplo en la ciudad de Talavera de la Reina tiene un conjunto de atalayas a su alrededor, muy interesantes, el Casar, la Segurilla, el Torrejón, esta no me acuerdo cuál es, el conjunto, en Soria o Guadalajara hay otros conjuntos también muy importantes, en este caso las del Borde Corex, Reggio, que creo que las Tiñón, estas las habéis visto, cada una con su estilo propio, pero también en estas sí hay algunas fuentes que hablan de ellas, la Ojaraca, la Vuelta, y las que se habían dado siempre como paralelos de la atalaya de Torrelodones, para que sabéis que Torrelodones tiene ese cuerpo adosado, que ya os digo que yo creo que es del 13, de época de Alfonso X, cuando se crea el Real de Manzanares. Creo que la atalaya pasa a convertirse en uno de los hitos que delimita el Real de Manzanares, y entonces con ese motivo se la pone más bonita, ¿no? Entonces, pero una de las teorías que había es que que tenía un cuerpo adosado como lo tenía la atalaya de Veruela de Bordecorex. La atalaya de Bordecorex no tiene un cuerpo adosado, es un castillejo. Cuando se ha hecho la excavación, veis ahí, es decir, en la atalaya, ese cuerpo adosado que tiene y ese arco es porque es un castillejo en realidad. O sea, es un caso diferente al nuestro. No vale como paralelo. O la atalaya del Melero. La atalaya del Melero es también otro castillejo. Es decir, nosotros lo que tenemos con la lectura de paramento se ve es una atalaya, un cilindro al que se le ha adosado un cuadrado. Son dos fases diferentes. Estas están hechas a la vez. Es diferente. Entonces, esos paralelos tampoco servirían ya para explicar nuestra torre, que yo creo, ya os he adelantado, que bueno, está publicado, no hay más que ir a las publicaciones, que yo creo que es un adosado cuando ya 300 años, 200, sí, 250, 300 años después, se le hizo aquello y se le convirtió en castillejo porque ya no tenía misión de atalayar, sino de diferenciar un espacio el Real de Manzanares, que creo que sabéis lo que es. Y bueno, muchas gracias por la atención y Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a dar un turno de preguntas. No, que recuerdo haber leído hace muchos años que el cuerpo adosado en Torrelodones sería consecuencia de lo habían construido los ingenieros que trabajaban en el plan de filmes especiales de don Miguel Primo de Rivera.
claro, se supone, es posible que ellos se construyeran, pero según lo que has estado diciendo sería del 13, claro. Me llamó la atención por esa. Hombre, las primeras fotos que tenemos, la verdad es que no las tenemos fechadas, porque, o sea, son negativos de gelatina, son cosas muy complicadas. O sea, yo lo hablé con Kurz y me dijo que él, claro, lo único que se podía decir es eso, que adelantar entre 1890 y 1925, pero estaba ya bastante mal. Es decir, yo no creo que los ingenieros de Primo de Rivera reconstruyesen una ruina. Es decir, si ellos la hubieran reconstruido, la habrían dejado como está. La verdad es que la reconstrucción de entre 1929 y 1930 no está documentada. Es decir, puede ser que se estén refiriendo a esa reconstrucción, pero no, La carretera pasaba muy cerca. claro, no al cuerpo adosado, sino a toda la reconstrucción del almenaje, el falso almenado porque ahí esa reconstrucción no se hizo haciendo fotos y con un plano, o sea, ni siquiera sabemos exactamente de qué fecha es, con lo cual puede ser que se estén refiriendo perfectamente a esa. Yo no había oído eso, pero me parece, o sea, me parece más probable que se estén refiriendo a la reconstrucción, porque además pega, o sea, la de Primo Rivera es el año 23, entre el año 25, 20, y esto estamos hablando. Entonces la atalaya no se había caído todavía, porque se cayó entre 1928 y 29. Y la reconstrucción es de 1929 a 1930. Es decir, sería ya de la época o sea, de la prerrepública, la etapa en la que ya no está Primo de Rivera, que vuelve a estar el rey. Pero bueno, que son fechas muy. Y normalmente cuando el río suena, digo, cuando el río agua lleva, es decir, seguramente habría que ver esa línea. Sí, 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 sí. Oye, Pablo, no he oído, no has mencionado nada de una atalaya que hay en el Cerro de San Pedro. No sé si es a lo mejor es que no es islámica, pero no estoy seguro. Sí, bueno, no he mencionado muchos sitios, Antonio. Bueno, es que no sé si lo habéis oído. Antonio Fernández Galaz pregunta por la atalaya del Cerro de San Pedro. El Cerro de San Pedro, yo lo que creo que hay arriba es un complejo monacal, ¿no? Tú lo sabes, ¿no, Jorge? Creo que no, ¿eh? Es Lo una dan torre. como complejo monacal, ¿no? Como No, una no. cosa, otra cosa es que el Cerro de San Pedro se pueda atalayar desde allí todo lo atalayable porque tiene muy buena vista. Pero yo Oye, creo que la ruina que hay arriba es de un monasterio. no, y yo No te es- puedo enviar una foto. Es un cilindro. yo he Es un, estado allí, no, bueno, pero eso no confundas, eso no es histórico. Eso se ha hecho ahí para, sí, no, eso no es. Yo he estado en el Cerro de San Pedro arriba también. No, la ruina histórica está cerca de eso que dices tú, pero eso no es, eso se ha hecho un vértice geodésico, o sea, una zona para un hito, eso es un hito, no es. bueno, pues no creo que haya otro sitio con mejores vistas, vamos, no ya en la Comunidad de Madrid, en toda la sierra. El Cerro San Pedro Ya, tiene Antonio, una vista. pero es que ahí no, quiero decir, las atalayas, las del el grupo de los valles, no nos están hablando de esa visibilidad a gran distancia. Te están hablando de avisar a la gente que está dispersa por las alquerías o que está dispersa por el campo de que vienen los malos. Es decir, entonces no les hace falta una distancia tan larga como esa. Ahí puedes tener otro tipo de vigilancia, pero no esta vigilancia tan próxima ¿sabes? De los valles. Es decir, tú cuando los ves salir desde el cerro de San Pedro, ya han corrido todos los valles de arriba. O sea, el ejército los forrajeadores ya se han llevado todo el ganado de esos valles altos y han quemado todo lo que tengan que quemar. Claro, Que está cuando muy los ves alto. salir, ya has visto el humo de todo lo que han quemado. Sí, sí, está muy alto. Es un pico Sí. alto, vamos. Hay Es que que estas arma atalayas de no subir y tienen, o sea, bajar. estas atalayas que por cierto, como es de muy viajeros, hay que ir a verlas, o sea, lo suyo es ir a verlas e imaginarse allí las cosas. Y
y te van a contar muchas cosas. Y te van a contar que están mucho más bajas de lo de lo que parece. O sea, tú las ves desde lo alto, desde el fondo del valle y parece que están muy altas. Pero tú cuando estás en ellas tienes crestas por encima. Estás en valles, es decir, esas atalayas están, son de onda corta. Digo, no, más bien, es decir, la alarma que dan esas atalayas es el valle nada más. O sea, no sirven para grandes distancias porque no se ven. Es decir, puedes dar la distancia a larga distancia como las de Torrelodones, a lo mejor le daba la alarma, además de a la gente de los valles, se la daba a Madrid y a Calatayud, ¿sabes? A lo mejor. Pero eso es una alarma ya de otro tipo, o sea, pero las atalayas están es un sistema local, de valle. Bueno. Sí, Sí, continuando con esto que comentaba Antonio, Antonio se ha ha dicho dicho muchas muchas veces que veces, se ha querido ver se ha los libros con estas querido dos ver libros de atalayas que estas comentaba dos Pablo, líneas y todo el a mundo Pablo. Y acudía todo el rápidamente al Cerro San mundo Pedro, acudía rápidamente al Cerro San que como Pedro. dice Pablo, Dice allí lo Pablo, que hay es realmente aquí unos lo que hay restos es que no unos sabemos muy bien de restos cuándo que son no sabemos muy bien de cuándo son ni Pensar que si nada. se Además, atalaya, pensar que si se atalaya, o sea, si se hace esa fortificación, el fin que se tiene es precisamente proteger a una pequeña guarnición que va a estar ahí. Si te ven subir hasta el Cerro San Pedro, huyes por el otro lado, o sea, tienes capacidad de escapatoria. Por eso también comentaba Pablo al principio que hay muchos puntos, muchos topónimos que han quedado en nuestro vocabulario y en la toponimia de la geografía nacional como atalaya. O también la otra versión, que es la de, ¿cómo se dice? Almenara, perdón, de Manara, que es en árabe es llamar, la raíz de esta. Pero bueno, no nos extendemos en este tema. Yo, como siempre, qué bueno que Ana arranca otras preguntas, pero como siempre tengo un par de preguntas para los conferenciantes. En concreto, en ambos casos hemos visto una intervención muy agresiva, una intervención que aunque Rafa no ha querido pronunciarse, pero yo creo que como asociación o como o sea, como gente que nos dedicamos al mundo de los castillos y a conocerlo, sí que me gustaría que os mojarais un poquito en cuanto a una visión actual sobre esas intervenciones. En concreto, la de Olite, con ese parador además y con qué otras posibilidades podría haber, si es que habría otras posibilidades, si lo veis factible. Y por otro lado a Pablo, con las dos intervenciones tan brutales que se hicieron sobre el Vellón y el Berrueco, y también sobre, evidentemente, esta atalaya de Torrelodones que hace que todo el mundo se crea, sobre todo los que van por la carretera de La Coruña, que eso es una atalaya. Bueno, pues eso es y vemos que no. Bueno, pues si podéis ¿Empiezo yo? mojaros. Empiezo yo y así luego le paso el micrófono. Bueno, yo creo que es decir, con las intervenciones hay que tener en cuenta cuándo se hicieron. Estás hablando de una intervención hecha en 1929, 30, por un particular o por firmes especiales, no sabemos, sin ningún tipo de documentación, como se hacían las cosas entonces. Entonces, pedirle cuentas no es decir, eran otros tiempos, se hacían las cosas de otra manera. Lo que nosotros debemos preocuparnos es de cómo se hacen las cosas ahora y cómo se van a hacer en el futuro. Y ahora ya tenemos Carta de Atenas, tenemos un montón de cosas donde sabemos cómo se hacen las cosas y cómo hacerlas bien, y también cómo hacerlas mal. Entonces, estas intervenciones son ya históricas, es decir, yo tampoco soy partidario de quitarlas porque o sea, son parte de la historia. Lo que hay que hacer es explicarle a la gente las veces que haga falta que eso no es una atalaya de 1000 años, sino que es una atalaya que tiene la explicación, que se ha creado con la idea de alguien que se va a inventar así en 1930. O Olite lo mismo, es decir, aparte tienen restauraciones de esas, casi se tardó más en restaurar que en hacer el castillo. O sea, claro, entonces tienen restauraciones que sirven incluso para explicar la teoría de la restauración y la historia de la restauración. Ahora mismo tú ves el castillo de Olite, ves el castillo de Sagunto y son lo que tenemos que decir es que ahora se restaura como en Sagunto, no como en Olite. Entonces, si alguien quiere restaurar como en Olite, decir, oye,
no estamos en 1960 o en 1950 o 1930. Y el parador lo mismo, es decir, ahora mismo el parador, la polémica que hubo en el parador de Sigüenza, ¿dónde se hizo al final el parador? Pues donde se hace un parador en el siglo XXI, enfrente del monumento para verlo, no dentro del monumento. Porque, claro, entonces, en 1960, 1950, había que hacer tenías que vivir tú dentro del castillo. Ahora ya tenemos un criterio para saber, no, yo lo que quiero hacer cuando me levante por la mañana es ver el monumento, y luego me voy a verlo, pero no tengo por qué dormir porque sé que no está pensado para retretes, no está pensado para bajantes, no está pensado para una serie de cosas y que le vas a hacer un estropicio que no se merece. Entonces, pero la restauración histórica hay que entenderla y no decir ni una palabra mal de una restauración de 1940 o de 1960 que estaba hecha con los criterios de 1960. A ver cómo nos van a juzgar a nosotros con los criterios de 2100. Pues como zoquetes nos pondrán, evidentemente. O sea, eso el pasado hay que juzgarlo con los criterios del pasado y presente y aprender para hacerlo bien de cara al futuro. Claro, aparte de las restauraciones, bueno, por ejemplo, cuando se puso el parador en el Castillo Viejo, a ver, a mí los paradores castillos, pues, me parece que en su día tuvieron sentido, pero me parece que hoy no tienen ningún sentido. O sea, no sé, no me gusta nada. Aparte de lo que dice Pablo, dice que no destruyes un monumento, pero lo dejas hecho polvo, porque pues tienes que hacer muchas obras para darle un uso que no tenía originalmente. Probablemente un sitio que no tenía tantas habitaciones, pues tienes que hacerle tantas habitaciones, cada una con sus lavabos, tienes que hacerle accesos, vamos, en la compartimentación interior te la cargas. Los promotores del parador de Olite, me parece que se inauguró en el 66, ese parador en el 68, 66 creo que fue, pues decían que el castillo de los Teobaldos, el castillo viejo, y sí que es verdad que debía ser la parte más destrozada y más expoliada, sobre todo de toda la ruina. Y se había perdido toda la compartimentación interior y no quedaban más que las fachadas y algunas no estaban ni siquiera completas. Entonces, con la moda imperante en la época de los paradores y con esa disculpa, pues, y para que vinieran turistas extranjeros, me hace gracia lo de potenciar con turismo extranjero, que entonces estaba muy en boga, pues hicieron el parador. Los estudiosos del Palacio de ahora, pues no están muy de acuerdo tampoco porque dicen que, bueno, vale, estaba destruido, pero se podían haber hecho estudios de la distribución interior, que seguro que daban restos, etcétera, etcétera. Dicho esto, lo que dice Pablo, ¿a vosotros os gusta Carcassonne? Yo creo que Carcassonne nos gusta a todos, o sea, es un sitio bonito. ¿Es un sitio real? A ver, es un falso histórico, igual que lo de Solite, pero no pasa nada. O sea, que no tenía que haber sido así, pues en el siglo XXI no tenía que haber sido así. Pero es que eso es una restauración que se aprueba a principios del siglo XX, en 1925. Se hace 1924, se presenta la memoria y en 1925 se acepta. Es decir, y la evolución durante esos años, hasta los años 60, pues parece ser que es más o menos la misma. Se siguen haciendo paradores. Así que bueno, a mí el ítem me gusta, pero es un falso histórico, vamos, como de libro, o sea, no hay más. Entonces, bueno, una cosa que se me olvidó deciros, me parece curiosa, es que cuando se inicia la restauración en los años 40, que se instalan talleres de cantería en el Palacio Viejo, precisamente, para dotar porque todo se repone, se usan las piedras de la destrucción y se hacen piedras nuevas donde faltan. Y los forjados de hormigón y la madera se tarda mucho en ponerse, porque como es la posguerra no hay dinero, no hay hormigón y no hay madera. Entonces lo único que hay es piedra y eso es lo que, entonces esos forjados los empiezan a reponer ya hasta los años 50 y el hormigón empieza a entrar en la reconstrucción hasta los años 50. Es una cosa, bueno, curiosa, indicativa de las penurias y de la situación económica pues de una época. Yo tengo una pregunta. Respecto a la muralla de Olite, el resto de la muralla de Olite. He leído, vamos, lo vi hace muchísimo y me acuerdo que tenía sillares almohadillados. Unos los dan como romanos y yo he leído también que los dan como islámicos. ¿Cuál es tu opinión?
Pues yo tampoco entiendo mucho de lectura de paramentos y las cosas. La muralla la dan como romana en casi todos los sitios, pero sí que es verdad que hay estudios más modernos que ya lo ponen en duda. O sea, que la fundación sea romana, parece ser que sí. Que la obra sea romana no está tan claro. Incluso en la parte baja del Palacio de los Teobaldos, que es lo que siempre se ha dado también como romano, hay algo no recuerdo qué torre concretamente, hay un paramento allí que se ha dado como romano también porque es parecido al de la muralla, pero está en entredicho yo creo ahora mismo. No sé si habrá novedades, si habrá cosas que yo no conozca, pero estaba dudoso. Pero vamos, a todas oficialmente romano, en toda la información turística romana y todo romano. No voy a ser yo quien diga que no es romano porque no tengo los conocimientos necesarios para decir eso. Vale. En internet nos dicen dos conferencias muy interesantes y perfectamente documentadas, como siempre, Rafa y Pablo. Felicidades también por la fantástica colaboración en Muy Viajeros. Muchas gracias, Miguel Rivera de Puebla. Pues muchas Muchas gracias, gracias. Miguel. Bueno, y ya por hurgar más y meter el dedo en la llaga, y ya nos vamos a tomar algo por allí, que es lo que siempre apetecía y es donde se discuten bien estas cosas. Claro, si ahora dejamos de ocupar los castillos y no colocamos nada dentro, ¿qué hacemos con los castillos? Ahí va, la pregunta es difícil. Eso es lo que está pensando. Porque, Que se pero, usan y se conservan. porque yo sé alguno que querría restaurarlos y ponerlos así, pero Sí, bueno, el ITE cuando los hermanos ya nos presentan la memoria de restauración, ellos dicen que hay que darle un uso precisamente porque también son de la opinión que un castillo, un palacio sin uso, un edificio sin uso, se volvería a arruinar. Yo estuve en el ITE la última vez, hace tiempo, estuve hace 5 años o 6 años, no recuerdo, y el palacio seguía vacío por dentro. Es decir, tú entras allí y ves lo que es la arquitectura, la restauración y ves, sí que es verdad que quizá podía haber algún contenido, pero es que el palacio es el propio, o sea, el uso que tiene es el de las visitas. No sé, se podía completar más y se podía, pero bueno, tiene uso, es un uso turístico, la gente va a verlo. Entonces, yo creo que ese es el uso que tiene. Se podía plantear otro uso, es cierto que sí. Los restauradores quisieron hacer un museo pues de la historia de Navarra y pues el propio palacio y tal, que al final no sé los motivos por los que no se hizo, pero es verdad que el palacio, incluso que se podía dar otro uso, se podía dar, pero ese palacio va a verlo. ¿Qué uso? Bueno, no iba a poner un ejemplo, pero no es válido. Así que, pero bueno, por ejemplo, yo que sé, no sé por qué me acuerdo ahora del castillo de Montagu de las Vicarías, un castillo que vas a verlo si hay exposiciones locales, ahora me parece que hay una sobre fotografías sobre despoblación y todo eso, pero no tiene, o sea, es un uso cultural, pero al final es lo mismo, va la gente a verlo y ya está, o sea, no hace falta, no hay tienda, no hay restaurante, no hay camas, no hay el uso, yo creo, es mi visión, es la propia visita, Miguel Ángel nos pregunta sabiendo la respuesta. Es decir, el uso no tiene que ser algo que te obsesione. Es decir, primero, ¿cuántos están diciendo que hemos batido nuevamente récords de turismo? Es decir, los monumentos tienen el uso de verse. O sea, otra cosa es que tú estés en monumentos que no estén en circuitos turísticos o que no vayan a tener. Entonces ahí siempre vas a tener un problema de uso. Pero la ruina consolidada es algo o sea, que está enseñado hace mucho tiempo y lo que nos debería obsesionar de verdad es en consolidar las ruinas de los castillos. Y luego ya veremos el uso que se les da, siempre que sea un uso que no, o sea, que no sea un uso dañino para el edificio. Pero lo que nos debería obsesionar es la consolidación de las ruinas. Con el dinero que se hace un megaproyecto multimillonario para se consolidan decenas o centenares de castillos que tienen la desgracia de no estar en el centro de una ciudad con 1 millón de habitantes. Entonces, ahí yo creo que lo que nos está fallando es eso, el decir, sí, bueno, tenemos castillos con 10 millones de visitas, bueno, no creo que haya
Unos 10 millones tiene el Mont Saint-Michel, pero vamos, pero con castillos con centenares de millones, de miles de visitas, y y nos obsesionamos con llenar de contenidos y más fiestas medievales y más en esos castillos, y a cambio lo que está ruinoso ahí porque hay que meterse por un camino de tierra, ¿no? Eso no nos importa. Y ahí es donde yo creo que lo que nos debería y donde debemos, los castilleros debemos preocuparnos, es de consolidar los castillos, que no se, y luego ya veremos qué uso se les da y que no sean usos marcianos, o sea, claro, extraños usos. ¿Qué uso tiene el Castillo de Portillo y el de Peracense? Son usos puntuales, conciertos, exposiciones puntuales. Ahora en el Peracense he leído que era un encuentro de aficionados de algún tipo no sé muy bien, pero bueno, pero no, si tú vas a Peracense un día normal y el castillo está vacío y sin uso. ¿Y qué usos llevan teniendo los castillos del lago Ness en los últimos 200 Claro, años? claro. Ruina, paisaje y Exacto. buscar un monstruo que no existe. Exacto. ¿Sabes? A lo mejor tenemos que buscarnos un chupacabras que sabe muy bien de cada castillo y esto ya tiene un uso, que es ir a buscar, a hacerle fotos. Pero bueno. A mí sí me gusta mucho el ejemplo que has puesto de Portillo, que es nuestra delegación local, y que lo más bonito que tiene es que el propio pueblo es el que se siente responsable y además actúa. Me parece que yo creo que ese es uno de los iconos que debemos de tener como referencia de cuando se plantea que qué uso, que no hay que hacer hoteles, hay que hacer campos de golf o de todo. Orgullo de la población local. Ese es el Es el primero, identidad, claro que sí. Bueno, Bueno, ¿alguna pregunta más? Y sin más, si no hay más preguntas, pues nos despedimos con un fuerte aplauso para nuestro grupo. Os dejo, estamos en vuestras manos y nada, gracias.